ustedes tienen problema en desacelerar su mente? Le pregunto nuevamente, ¿cuántos de ustedes luchan o tienen el problema de aquietar su mente, de desacelerar sus pensamientos? Wow, muy bien, gracias por ser sincero, y yo también levanto mi mano. Porque saben que es un problema que todos nosotros vivimos constantemente, donde nuestros pensamientos no paran. Y como mujeres, a ver cuántas mujeres hay aquí me pueden decir amén a esto. Está comprobado científicamente que el cerebro de la mujer, aun cuando duerme, funciona al 60%. O sea, imagínate, solamente el 40% descansa. ¿Y cuántas mamás dicen, con razón estoy tan cansada? Porque no paramos, porque esos pensamientos yo siempre le explico a mi esposo que a veces me pasa eso, es como tener una computadora y que constantemente hay un pop-up, ¿sí? Que se va abriendo y que no alcanzas a cerrarlo, ¿no es cierto? Así es la mente y no paramos. Y yo sufro de ese problema. Quiero confesarles, sufro de ese problema donde mi mente está todo el tiempo funcionando y pensando. Y cuando yo le digo a mi esposo, amor, estaba pensando algo. Mi esposo dice, ay, otra vez, ya viene un plan, ya viene un proyecto. Pero ¿saben qué? Eso a veces se transforma en algo negativo en nuestras vidas, donde hay personas que viven en ansiedad, donde hay personas que aún no pueden conciliar el sueño. ¿Cuántas veces pasado de no poder descansar tranquilos porque nuestra mente no para? Que aún personas no pueden dormir. Gracias a Dios ese no es mi caso. Diga qué bueno, pastora, porque yo duermo tranquila, salvo cuando les contaba a los hermanos del primer servicio que la semana pasada cometí un grave error. Tenía una agenda muy fuerte ese día, con muchas reuniones, consejerías, y se me ocurrió algo que no les recomiendo a nadie. Me tomé un energy drink a las 6 de la tarde. ¿Cuántos saben que eso es un error? Gravísimo. Y después me tomé una bebida que yo no sabía que tenía cafeína. Así que la pastora a las 3 de la mañana estaba así, sin poder conciliar el sueño. Y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Quieres que interceda? ¿Quieres que haga? Y me puse a orar hasta que me acordé que había tomado todo eso. Dije, bueno, Señor, perdóname. Pero a veces no podemos conciliar el sueño porque nuestra mente sigue funcionando. Y quiero que leamos juntos en Eclesiastés. Este sabio que escribió el libro de Eclesiastés realmente describe perfectamente cómo nos encontramos muchas veces. Eclesiastés capítulo 2, versículo 22 y 23 dice así: ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente. Y es lo que les acabo de decir. Este sabio sabe que cada uno de nosotros a veces tenemos esas preocupaciones, ese afán, esa ansiedad, y no podemos descansar en el Señor. Aún en la carta del 1 de Pedro 5:6 también se describe este hecho perfectamente. Y miren lo que dice 1 de Pedro 5:6. Dice el escritor, pongan todas sus ¿qué? Preocupaciones, repita conmigo, preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hoy vamos a conversar en los próximos minutos acerca del hábito de despojarnos de las preocupaciones y de las ansiedades. Saben que hay muchas técnicas que los psicólogos nos pueden recomendar, lo cual pueden ser muy buenas, pero yo quiero darte el fundamento que nos enseña Jesús para poder tener este hábito. Y cuando hablo hábito nos habla de diariamente despojarnos de las preocupaciones y de las ansiedades, de aprender a desacelerar, aprender a hacer pausas, aprender a despojarnos de las preocupaciones y de esa ansiedad para que nuestra mente pueda estar en paz. Y quiero que hablemos de Jesús. Jesús era, creo que, la persona más ocupada. ¿Cuántos saben esto? Jesús constantemente estaba sirviendo, constantemente estaba con gente. Era una persona que yo digo que estaba ocupada, pero no apurada. Jesús vivía ocupado, pero no vivía apurado. Él podía detenerse,
no solamente para ministrar a la gente, sino detenerse para pasar tiempo con su Padre. Y si no me crees de que Jesús estaba ocupado, piensa en lo siguiente. Jesús hacía su ministerio todos los días, tenía que desde elegir a sus discípulos, los cuales iban a continuar con la tarea por el mundo entero, tenía que enseñar. ¿Sabes qué? Aunque Él era Dios, Él no usó su divinidad cuando estaba en la tierra, sino que usó su humanidad. Y como Jesús humano tenía que preparar sus enseñanzas. Él tuvo que estudiar en su juventud, aún en su niñez, las escrituras. Tenía que sanar enfermos. ¿Tú crees que era fácil sanar enfermos? La gente lo rodeaba, la gente lo detenía. Él tenía que prestar atención. Él tenía que hacer a veces un esfuerzo, sanar enfermos, resucitar muertos. Imagínate, su agenda estaba constantemente ocupada porque la gente requería su ministerio, porque la gente lo seguía, las multitudes lo seguían. Así que él tenía que estar atendiendo a las multitudes, atendiendo a sus discípulos que a veces no le entendían bien, tenía que enseñarles, tenía que detenerse. A veces tenemos una noción romántica de Jesús donde lo vemos sentado con sus discípulos y tomando fresco, ¿no? Pero no nos imaginamos que su agenda era bien cargada, tenía muchas cosas para hacer ministerialmente y Jesús, aun siendo Dios, necesitaba apartarse para estar con el Padre. Necesitaba tener tiempos de retiro, de silencio para estar y ser lleno del Señor. Jesús creaba un espacio intencionalmente para estar con el Padre. Él creaba esos momentos o buscaba esos momentos para poder escuchar la voz del Padre. Y no lo hacía una vez, no lo hacía dos veces, lo hacía consistentemente. Di conmigo, consistentemente. E intencionalmente él se desconectaba de las multitudes, iba a lugares para estar quieto y en silencio. Y lo que te estoy diciendo es que para poder tener intimidad con nuestro Padre, y esto es lo que Jesús hacía, no podemos tener intimidad si no hay intencionalidad. ¿Sabes que esto pasa lo mismo en los matrimonios, en las familias? Si no somos intencionales, no pasamos tiempo con nuestra pareja. Yo les tengo que ser sincera, para nosotros como pareja necesitamos poner en nuestra agenda tiempos para estar solos, para tener esas salidas, esos momentos de pareja. Porque si no somos intencionales, las actividades nos llenan y seguimos sin poder tener ese tiempo intencional de estar juntos. Y eso no significa a veces ir a un lugar fancy, aunque ahora viene San Valentín, así que hombres, a ver si ya van planeando eso. Si no lo planeaste, te aviso, es la semana que viene, ¿ok? Ponlo en tu agenda. Pero a veces no necesitamos esa cita romántica de mucho dinero, es simplemente caminar juntos. Es quizá ir a la playa, a ver el mar juntos, pero ser intencionales. Y este es un bonus que le estoy dando para las parejas. Pero con Jesús es lo mismo. Si no somos intencionales en esos tiempos con el Señor, el problema es que la actividad sigue, el problema es que nuestros pensamientos siguen y nunca podemos aquietarnos. Jesús siempre estuvo ocupado, pero no estuvo apurado. Él se desconectaba, él a veces se desaparecía. Se desaparecía de tal manera que los discípulos decían, ¿dónde está Jesús? Y mira lo que dice en Marcos 1, si no me crees. Marcos 1, versículo 35 y 37. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. ¡Jesús! ¿Dónde está Jesús? Me hace acordar cuando las mamás se encierran en el baño. ¿Dónde está mami? Y están encerradas en el baño porque es el único lugar donde no te encuentran, donde quizá no te molestan. Yo he conocido madres que se encierran en el closet para orar. ¿Y dónde está la mamá? Con Jesús era lo mismo, lo estaban buscando. Versículo 37 dice, por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús tenía esos tiempos intencionales donde se iba a estar con el Padre. Y aún estando en esos momentos lo interrumpían. ¿Te ha pasado que estás en tu tiempo con Jesús y vienen las interrupciones? Y vienen, papá, mamá, ¿dónde estás? Y ¿saben qué? Necesitamos también educar a nuestros hijos. Yo muchas veces les digo a las chicas, no me interrumpan y me encierro en la habitación, voy a estar con el Señor.
Y eso significa que a menos que la casa se esté quemando, no me molesten, ¿no? Necesitamos esos tiempos con el Señor, pero ser intencionales y enseñarles a nuestros hijos que ese es el tiempo quieto de mamá, de papá. Y que a veces no es simplemente el tiempo para estar orando y para estar clamando, hay tiempo para eso. Pero yo quiero animarte a que empieces a practicar el tiempo de estar en silencio con el Señor, de aquietarte en la presencia del Señor. ¿Sabes qué pasa? Nuestro día está muy ocupado y esta es nuestra vida a veces, ¿no? Empezamos el día, empezamos bien temprano, nos levantamos, preparamos el desayuno a los chicos, los llevamos a la escuela, salimos corriendo al trabajo, llegamos tarde a veces porque no nos planeamos bien y ya ahí empezamos el día súper ocupado y empieza el trabajo y tú estás a cargo de mucha gente y a lo mejor en tu trabajo es con mucha demanda y sigues dando y quizás llegas a tu casa y tienes que preparar la cena, tienes que atender a los niños, tienes que atender a tu esposo o esposo tienes que escuchar a tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que escuchar a tu esposa, ¿ok? ¿Sí? Y termina el día y todavía tienes que hacer la tarea con tus hijos y tienes que acompañarlos y el proyecto de ciencias y termina el día y yo no sé cómo terminas tú, pero yo termino agotada. El vaso vacío. Lo único que quiero es irme a dormir, a descansar, que nadie me moleste. Y sí, es así como terminamos. El problema es que así nos quedamos. El problema es que pensamos que tengo que venir el domingo a la casa del Señor para llenar el vaso. El problema es que pensamos que, bueno, como estoy vacío, voy el miércoles a la oración a ver si me lleno. Y está bien orar, pero nos olvidamos que el vaso no se llena en un servicio solamente. Puedes llenarte un poquito ahí. El vaso se llena cuando nos apartamos con Jesús. Cuando tenemos ese tiempo diario de estar en silencio, recibiendo la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Nos cansamos porque andamos con el vaso vacío. Yo no sé cuántos de ustedes anduvieron con el carro hasta que no tenía más gas. Yo me quedé como 4 o 5 veces sin gas y mis hijas dicen, amén, nos quedamos juntas, ¿no? Varias veces. Y tratamos de andar sin gasolina y no se puede. No se puede, nos quedamos en la Southside en pleno tráfico porque no se puede andar sin gasolina. Tampoco podemos andar nuestra vida diaria sin llenarnos de la presencia del Señor. Porque te vas a cansar, porque te vas a agotar, porque vas a terminar destruido, porque vas a terminar en ansiedad, porque no nos llenamos de la presencia del Señor. Y Jesús lo sabía. Y Jesús, que siendo Dios, lo sabía. Nosotros tenemos que aprender a llenar nuestra copa de la presencia del Señor cuando el Señor lo hacía, como Jesús lo hacía. Y Jesús se retiraba muchas veces y no tengo el tiempo de ir detenidamente por cada parte. Quizá lo puedes ver esto en tus grupos. Pero Jesús se retiraba, tenía la práctica del retiro. Y entre paréntesis, hombres, ustedes van a ir de retiro en 2 semanas. Aprovecha este tiempo. Aprovecha este tiempo para desconectarte de tu teléfono, de tu esposa. Y algunos dicen, gloria a Dios por eso. Desconectarte de tu rutina. Vas a ir a un lugar maravilloso en la naturaleza donde vas a tener oportunidad de conectarte con el Señor. Aprovecha esos 3 días. Si todavía no has invertido en eso en tu vida, hazlo porque lo necesitamos. Necesitamos esos tiempos de retirarnos y vas a tener la oportunidad de estar en ese lugar y vas a tener la oportunidad de recibir del Señor palabra y divertirte también, pero aprovecha esos momentos de quizá irte a un rincón bajo un árbol y tener ese tiempo con Jesús. Y empezar a practicarlo y que eso sea algo diario, donde dediques tiempo. Y no estoy hablando de 2, 3 horas, porque nadie tenemos esas horas a lo mejor. Pero empieza probando con 15, 20 minutos, media hora, 1 hora de tu día. Y si es necesario levantarte antes, hazlo. Porque esa es la manera en que llenamos nuestra copa. Y donde podemos andar no en seco, no en vacío, sino llenos de la presencia del Señor. Jesús se retiraba, se apartaba. Lo hizo antes de comenzar su ministerio.
Dice la palabra del Señor que Él no empezó a ministrar, a los 30 años no empezó a ministrar sin antes se apartó para estar con el Señor 40 días. Tiempo de ayuno, un tiempo de búsqueda. Él lo hizo para ser lleno del Espíritu Santo y comenzar de esa manera su ministerio. Pero no solamente se apartó para comenzar su ministerio, se apartó antes de tomar cualquier decisión importante. Y tú lo puedes leer como Él, antes de elegir a su equipo de ministerio, sus discípulos, se apartó para orar, se apartó para buscar la guía del Señor. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin buscar a Dios? ¿Cuántas veces tomamos decisiones y después nos equivocamos y decimos, Señor, ¿por qué tú no me bendices? Porque tomamos decisiones sin apartarnos y escuchar la voz del Señor. Jesús se apartaba, Jesús tenía estos tiempos de retiro en un momento de su día, cuando había tenido un largo día de trabajo. Tú sabes, la gente lo rodeaba, él se cansaba. ¿Cuántos se cansan a veces de estar con gente? Yo tengo una personalidad un poco rara y necesito mis espacios del día. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito esos espacios. Me gusta estar con gente, me gusta estar con mi familia, pero hay momentos que necesito mi tiempo. Y ese es el tiempo que yo paso con el Señor. A veces me voy a caminar y me desaparezco por una hora y me voy a caminar y lo que hago es caminar con Jesús y voy hablando con Jesús y voy a veces discutiendo con Jesús y le cuento al Señor mis cosas. Pero esos son los momentos que yo digo, yo necesito esto. Quizá para ti sea encerrarte en algún lado, en tu closet, como decíamos recién. Quizá para ti sea salir un momento, media hora, para poder estar a solas con Jesús. Jesús también se apartaba y tenía estos momentos de retiro cuando estaba ministrando, cuando tenía un largo día de trabajo, pero también cuando pasaba momentos de tristeza. Dice la palabra del Señor que cuando Él perdió a su mejor amigo, a su amigo cercano, y ustedes lo pueden leer en Mateo 14, Él dice que se retiró a un lugar solo en la barca. Necesitaba procesar eso. Y saben que hay momentos de nuestro día que nos sentimos así. Nos sentimos con ansiedad, nos sentimos con tristeza, nos sentimos con angustia. Y ¿sabes qué? Tú puedes decir, bueno, me voy con mis amigos a tomar un trago. No te va a funcionar. Me voy con mis amigos a pasarla bien, así me olvido de mis problemas. Esa no es la manera que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó a que nos apartemos y estemos con nuestro Padre. Porque en esos momentos nuestro Padre nos va a ministrar. En la tristeza, en la ansiedad, en las cargas, el Señor nos va a ministrar. Jesús nos modeló consistentemente e intencionalmente cómo Él hacía esas pausas, como Él hacía esos momentos de crear espacio en su agenda para retirarse a estar en la presencia del Señor. Nuestro problema en este siglo es que pensamos que estar más ocupado es estar siendo más eficientes. ¿Cuántos han estado en ese lugar diciendo, wow, mira mi agenda, estoy siendo eficiente? Y no es así. No es así porque a veces mucha actividad no significa eficiencia. Y ese es el problema mayor, por eso nos cansamos, por eso hay a veces pastores agotados, líderes agotados, porque simplemente estamos ministrando, sirviendo, trabajando con el vaso vacío. Pero diga conmigo, eso no va a pasar conmigo. No significa que a lo mejor voy a irme de vacaciones y decir, bueno, de esta manera descanso, gloria a Dios si puedes hacerlo. Pero ¿sabes lo que te va a ayudar? Es que cada día vayas a estar con Jesús. Vayas a estar con el Señor. Y yo quiero darte algunos consejos de qué hacer en esos tiempos con Jesús. Porque a veces vamos a estar con Jesús y la mente sigue trabajando. Y la mente sigue ocupada. Y seguimos preocupados y seguimos ansiosos. Juan capítulo 15, versículo 4, no sé si está eso en las notas, pero Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Qué es permanecer? Permanecer es quedarte ahí, quedarte en la presencia del Señor, quedarnos quietos. Y anota este versículo si estás anotando, Salmos 46, 10, nos da el secreto de vivir sin ansiedad. Mira lo que dice el Señor, estén quietos.
Mi esposo siempre me dice eso, quédate quieta. Porque yo siempre estoy activa, siempre estoy dando vueltas y a veces él me abraza y me dice, quieta, quieto. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Hay otra versión que dice, estén quietos y conozcan que soy Dios. En esa quietud podemos conocer quién es el Señor. La palabra quieto en el hebreo significa dejar tus preocupaciones y dejar tus afanes en las manos del Señor. No significa que te transformes en un vago o que no hagas las cosas que tengas que hacer o que seas irresponsable. Significa seguir haciendo lo que tengo que hacer, pero saber que Él tiene cuidado de mi vida. Saber que Él tiene control, que por más que yo me preocupe, dice la palabra, no puedo añadir nada a mi vida. Simplemente descansar en el Señor. Jesús comenzó su ministerio y recibe de parte de Dios en Lucas 3:22, podemos ver este tiempo cuando Jesús es bautizado. Dice que oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. Saben que a veces buscamos que el Señor diga, tú eres mi hijo amado y estoy complacido contigo cuando hacemos más para el Señor y estamos más ocupados para el Señor. Jesús todavía no había iniciado su ministerio y Dios ya estaba feliz con su hijo. ¿Sabes qué no tenemos que hacer para tener la bendición o la felicidad de Dios? Tenemos que aprender a escuchar su voz y hacer lo que Él nos dice. Quiero darte algunos consejos, porque ya la hora ha pasado, pero quiero recordarte que no podemos tener intimidad sin intencionalidad. Y cuando hablamos de este hábito de retirarnos para estar a solas con el Señor, les quiero leer un pasaje que está en una versión que se llama The Message, en Mateo 6:6. Ustedes conocen este pasaje muy, muy bien, pero me gustó mucho esta versión que dice así, Mateo 6:6 en la versión The Message. Esto es lo que quiero que hagas, dice Jesús. Busca un lugar tranquilo, silencioso y apartado para que no te sientas tentado a fingir ante Dios. Simplemente ven a su presencia con toda la sencillez y honestidad que puedas. Tu enfoque cambiará de estar enfocado en ti a estar enfocado en Dios y comenzarás a percibir su gracia. Este es el consejo que quiero dejarte antes de que nos vayamos a casa. Que en esos tiempos de retiro, porque a veces no sabemos ni qué hacer en esos tiempos con el Señor, que puedas aprender a encontrar primero un lugar para estar en su presencia. Por eso está diciendo aquí, lo que quiero que hagas es buscar un lugar tranquilo. Yo no sé cuál es el lugar tranquilo de tu casa o fuera de tu casa, porque quizá tu casa no es tranquila. Necesitas encontrar ese espacio donde diariamente puedas ir con el Señor. Yo tengo un espacio en mi casa. Tengo un sofá donde me siento, donde tengo mi Biblia al lado, donde siempre tengo mi tiempo con Jesús ahí. Entonces, ese es el lugar que yo busco cada mañana para estar con Jesús. Que nadie se siente ahí. No, mentira, se pueden sentar ahí. Pero ese es mi espacio, ese es mi tiempo. Y yo eso no lo cambio por nada. Entonces, a veces necesitamos crear ese espacio para poder encontrarnos con el Señor. Busca. Quizás es tu patio, quizás es fuera de tu casa, pero busca ese lugar y el tiempo para estar en la presencia del Señor. Y quiero animarte a algo. Estate en silencio. ¿A cuántos nos gusta o nos incomoda el silencio? Mira, ahora estamos en silencio. A veces nos incomoda el silencio. Pero quiero animarte a que aprendas a estar en silencio en la presencia del Señor. De esa manera, y esto es algo que yo hago, yo te lo comparto, antes de empezar a estar en ese momento con Jesús, yo le digo a mi mente que se sujete. Porque mi mente empieza a pensar todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que lograr ese día, todo el to-do list que tenemos diariamente. Así que lo que yo hago es me siento con Jesús y hago esta oración. En el nombre de Jesús, pensamientos, yo te sujeto y te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Tu mente se sujeta a Cristo. Ora esta oración, mente te sujeto a Cristo. Y luego en ese silencio que pasas en la presencia del Señor, deja que el Espíritu Santo
ministre tu alma y tu espíritu. Porque a veces solamente limitamos la administración del Señor a nuestros pensamientos. Y entonces oramos y leemos y tenemos ese tiempo que tiene que estar. Pero a veces todo pasa por nuestro intelecto. Y no permitimos que el Espíritu Santo vaya más profundo y nos ministre en el alma. Y el Señor te quite las ansiedades y el Señor te quite las preocupaciones. Pasa tiempo en silencio en la presencia del Señor, escuchando tu voz, su voz. ¿Sabes que Jesús quiere hablarte? ¿Sabes que el Señor va a hablarte? Y el Señor lo va a hacer a tu alma, el Señor lo va a hacer a tu espíritu. Y ora en ese momento y quédate quieto en la presencia del Señor. Y después sí, preséntale tus peticiones. Después sí, vea la palabra porque el Señor va a usar la palabra para hablarte. Después sí, toma ese tiempo que tú estás acostumbrado a hacerlo. Pero empieza en quietud. Así como Jesús, que se apartaba, iba con su Padre, llenaba su copa. Y después servía, después hacía ministerio, después sanaba, después hacía todo lo que tenía que hacer. Y como estaba vacío, después otra vez iba al otro día a estar con su Padre, porque necesitaba más, porque toda la demanda era grande, porque había mucho para hacer. Pero él aprendió a no estar en vacío. Él aprendió a depender de su Padre. Ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener este hábito. Porque no quiero que esto ocurra solamente una vez a la semana en tu vida. No quiero que ocurra una vez cuando ya no das más, que vienes al Señor ya destruido. No llegues a ese extremo. Mantente fresco. Dice la palabra del Señor que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Si te quedas en seco, si te quedas en vacío, no hay ríos, no hay nada. Necesitamos constantemente ser llenos para vaciarnos, ser llenos para vaciarnos. Y ese es el río que el Señor nos dice. Cuando más necesitamos, más vamos al Señor. Y el Señor más nos llena. Y cuanto más damos, más el Señor nos llena. Y cuanto más damos, más el Señor nos llena. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo en esta tarde quiero orar por aquellas personas que han estado batallando con la ansiedad. Levanta tu mano si este es tu caso. Yo quiero orar por ti. Todos aquellos que han batallado con la ansiedad. Todos con sus ojos cerrados. Muchas manos levantadas. Espíritu Santo, en esta tarde, Señor. Señor, yo te invito a que tú, Señor, llenes a estas personas con tu paz. Señor, en esta tarde oramos por paz sobre cada persona que está sufriendo ansiedad en esta casa. Yo reprendo todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de temor, toda preocupación desmedida. Todo aquel pensamiento que está constante en la mente, yo lo llevo ahora cautivo a la obediencia a Cristo. Y reprendo todo espíritu de ansiedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven con paz. Llévate toda carga en esta tarde, Señor. Queremos entregarte toda preocupación, toda ansiedad en tus manos, Señor. Tú eres aquel que llena nuestra copa, Señor. Tú eres aquel que llena nuestra vida con tu presencia, Señor. Hoy nos llenamos del Espíritu Santo. Dile al Señor: Señor, soy lleno de tu presencia. Soy lleno de tu amor. Soy lleno de tu paz. Toma control de esos pensamientos, Señor. Y yo te pido que hoy ministres al espíritu de cada persona en este lugar, Señor. Y que nos lleves, Señor, a incorporar este hábito en nuestras vidas. Este hábito de apartarnos para estar contigo. Este hábito de estar en silencio. Este hábito de retiro que tú nos has enseñado, Señor. Porque sé que de esa manera, Señor, estaremos, Señor, frescos. Estaremos llenos de ti, Señor. Estaremos, Señor, fluyendo con ríos de agua viva que van a salpicar a otras personas y que van a ministrar a otros, Señor. En esta mañana tomamos este compromiso, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Gracias, Padre, por esta palabra. Nos vamos a casa, Señor, siendo desafiados, Señor, a buscarte, a pasar tiempo contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a adorar al Señor una vez más juntos antes de ir a casa.